Buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Vamos a intentar aprovechar una tarde para aprender lecciones teosóficas y me voy a hablar en castellano porque hace una semana estuve en Rama Esperia de Madrid dando varias conferencias. Y ahí estuve encantado también porque me dicen que también escuchan nuestras conferencias de aquí, también les llegan. Si son en castellano, claro. O sea que hay un intercambio y hay una buena comunicación con la Rama Esperia, con Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Y supongo que también con otras ramas. Entonces, pues mejor utilizar un idioma que nos podamos entender, cuantos más mejor. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es las 1001 noches, vistos desde un punto de vista teosófico. Aquí algunos podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los cuentos árabes con la teosofía? Pues vamos a intentar explicarlo y tal vez profundizar también en las lecciones que nos vienen también de los países árabes, que también hay mucha sabiduría, ha habido y hay mucha sabiduría entre los árabes, porque como solemos decir a veces, en donde los extremos son más extremados, ahí hay más sabiduría, en donde hay mucha luz también suele haber la oscuridad detrás, donde hay la sabiduría también suele haber la ignorancia, y entre los árabes suelen darse mucho esos dos extremos. Podemos sacar muchas y muy buenas lecciones hoy. Para empezar el tema de las 1001 noches, bueno, pues tenemos que acudir a este libro que es anónimo y del cual hay varias versiones. Hay varias versiones según los autores. El original, pues el libro original, que yo sepa, solamente tenemos traducciones de un alemán y de un inglés. Y luego también tenemos la traducción de un español muy famoso que se entretuvo a traducirlo, que es este valencià tan famoso. Ara m'ha marxat el nombre. Un valenciano muy famoso, Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez se atrevió a hacer una traducción completísima, perfecta de las 1001 noches. También todo un personaje muy curioso, Vicente Blasco Ibáñez. Se hizo famoso, no sé si lo sabíais, porque fue corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial y pues retrató las atrocidades y todo lo que es el conflicto, y su correspondencia y sus descripciones llegaron también a América del Norte, y se hizo muy famoso en América con sus relatos. Luego de corresponsal pues hizo también un libro que fue la historia de la Primera Guerra Mundial, que eso le lanzó también a la fama internacional, y luego muchas novelas. Pero también lo que tenemos que saber de este español, de este valenciano, es que también era masón, o sea que conocía muy bien los misterios iniciáticos y el proceso de la iniciación, y que de eso se trata este libro. El original de este libro lo podríamos remontar, según también cuenta en el mismo libro. Aquí me he traído una traducción, esta es de 1880,
y no me he podido traer la que tengo más antigua porque son dos tochos enormes. Me hubiera gustado que pudierais ver la antigua. Esta de 1880 también está muy bien, está un poco resumida, como suelen ser casi todas las que se encuentran ahora en el mercado, sintetizadas, resumidas. Estas traducciones nos hablan de una época de Harun al-Rashid. Este Harun al-Rashid es un califa en Bagdad, y ahí es donde se desarrolla lo principal de la escena de esta obra, en Bagdad. ¿Quién es este Harun al-Rashid? Sí, pues no nos es demasiado desconocido, sino incluso familiar a los españoles, porque es el nieto de Almansor. Almansor, ese sí que os suena más el nombre de Almansor, por los raids que hizo y destruyendo Barcelona, Girona y Tarragona. Bueno, Tarragona no, porque ya era de los árabes, pero Mansor hizo muchos destrozos en nuestro país. Y en cambio, pues en Córdoba, pues la enriqueció y la convirtió en una de las capitales más esplendorosas de Europa, en donde reunió los más grandes sabios de su tiempo, en Córdoba. Almansor pues era el abuelo de Harun al-Rashid, y probablemente en la época de este califa es donde se tradujo, se transcribió, o tal vez incluso se llevó de lo que era simple memoria de boca a oído, lo llevó al papel, a la escritura. Que posiblemente estos cuentos vienen de ahí, de las enseñanzas que se daban de boca a oído. Suele ser eso tradicional entre los derviches y entre los sufís. Los sufís suelen transmitir su enseñanza de boca a oído, y muy bien podemos entenderlo por cuanto pues hay todavía mucho fanatismo, mucho radicalismo religioso, y las verdades suelen transmitirse de maestro a discípulo. Y estas verdades pues se transmitían también en formas alegóricas, simbólicas, para que solamente lo pudieran entender los que estaban en el sendero. Y estos cuentos explicados en los centros de iniciación, en los centros de misterios, servían de pie para luego comentar, explicar, intentar traducir, que es lo que voy a intentar yo ahora. O sea, nos vamos a intentar situar ahora como si estuviéramos todos en Bagdad, pero no el actual, que está muy mal, sino en el Bagdad de la época de Harun al-Rashid, una época de un esplendor que no nos podemos hacer ni idea. Harun al-Rashid, en esa época, en Bagdad, había uno de los palacios más majestuosos del mundo. Era riquísimo, muy esplendoroso y con muchísimos habitantes. Y también, pues, una de las cosas que yo creo que es la base, la raíz, el sostén de toda cultura y civilización grande, son los misterios iniciáticos. O sea que en esa época había una escuela de misterios en Bagdad, que también había existido una en Damasco. Yo creo que la de misterios mayores estaba en Bagdad, y la de misterios menores en Damasco, que hoy también vemos tan destruida. Eso es lo que suele pasar en todas las historias de las grandes culturas. Tienen su crecimiento y esplendor mientras se respetan las escuelas de misterios, la enseñanza oculta, mientras se respeta la verdad, pues hay esplendor y hay vida. Y cuando la verdad es perseguida, es calumniada y es destruida, pues las culturas se arruinan y desaparecen. Yo creo que la cosa funciona así. La base de toda cultura y de toda civilización es la verdad, en mayúscula. Y de eso vamos a tratar. En Bagdad, pues, tenemos una escuela de misterios que traducen y trabajan sobre estos cuentos, estas historias de las 1001 noches.
Y en el principio, si vamos a la página primera, que no lo voy a leer porque es tan extenso, es tan largo, que nos podríamos entretener en un par de páginas y pasar toda la tarde. Y yo creo que será más provechoso si vamos resumiendo, sintetizando y damos un vuelo un poco por encima de todas estas historias de las 1001 noches. Luego, si queréis profundizar en algún tema, pues al final dejamos un espacio de tiempo y habrá preguntas y respuestas. Bien, pues la historia de las 1001 noches empieza con mejor dicho, un califa. Este califa vive en Bagdad, en la época persa. En esa época remota, incluso diríamos arcana, que se pierde en la memoria de los tiempos, en una época en que Persia dominaba el mundo. El imperio persa alcanzó el imperio más grande y el más esplendoroso que creo que nunca se haya visto. El imperio persa abarcaba desde la India, la Tartaria, la China y toda Mesopotamia, Siria, incluso no sé si llegaron a dominar Egipto. O sea que era un imperio inmenso, grandioso. El emperador en un momento se siente morir y tiene dos hijos. Les reparte el reino entre los dos. El nombre de los dios son Shah-e-Zeman y Shahryar. Shah-e-Zeman y Shahryar. Aquí las H se pronuncia como una J, Shahryar y Shah-e-Zeman. Los dos hermanos se avienen, son muy bien avenidos. Shah-e-Zeman recibe el reino de la Tartaria, que incluye China, India y la Mongolia, y Shahryar recibe todos los otros reinos del Irán, de Persia, Siria, y ahí ya tenemos la descripción de lo que son dos escuelas de misterios. Una que está en Tartaria, Samarcanda. Ahí es donde había estado una importantísima escuela de grandes misterios, mayores misterios, en Samarcanda. Samarcanda, que no sé si habéis visto documentales de la Ruta de la Seda. Era un lugar de paso de grandes caravanas que dejaban grandes riquezas. Muchas gracias. Dejaban grandes riquezas en impuestos. Samarcanda era rico, era un foco de cultura, un centro de civilización. Y yo tengo que para mí en Samarcanda es también donde surgió el movimiento de los sufís, las derviches, la danza de los velos en las señoras, la danza del vientre, que todo esto tiene que ver también con los misterios, y aunque parezca que no. Y los cuentos e historias de las 1001 noches en Samarcanda y también en Bagdad, porque son hermanos. Es dos escuelas de misterios que eran hermanas. Aquí todo hay que interpretar un poco. La historia muchas veces no coincide con el cuento, porque aquí lo importante no es ni la historia ni el cuento, sino la lección esotérica, oculta que hay detrás de todo esto. Entonces, son dos hermanos, Samarcanda y Bagdad, dos escuelas de misterios mayores. Por un lado tenemos pues los señores que tienen, señores y señoras en aquel tiempo, pues incluso hasta no hace mucho iban separados. Las señoras tenían su propia escuela de misterios en donde aprendían música, poesía, arte, belleza, música y danza. Y ahí es donde surgió la danza de los 7 velos, la danza del vientre. De ahí surgió todo esto, y sobre todo el aspecto arte, que es lo que quedaba también para las señoras. La danza de los 7 velos es una danza en la cual el ser humano
danzando al estilo de los derviches, de los giróvagos, que van girando hasta entrar en trance. Así es como se produce un poco esa danza de los 7 velos, danzando en movimientos giratorios, hipnóticos, sugestivos, en los cuales la conciencia se desplaza de la mente, del cerebro, y en esos giros, vueltas y danzas el alma es capaz de elevarse a estados de conciencia superiores. Danzando en esa manera llega un momento en que la conciencia ya no está aquí, es simplemente un cuerpo físico que gira y se mueve, y el alma se desplaza más allá. Esto se puede distinguir en los bailarines cuando bailan, el aspecto de su cara, su rostro, sus facciones muestran de que está en un estado de éxtasis, aunque su cuerpo se mueva. Entonces las danzarinas con 7 pañuelos cogidos al cinto van de 7 colores distintos, y ellas también tienen su sheikh, su maestra de danza, o sea, todo dirigido y controlado por la maestra de danza. El equivalente en sheikh, en femenino no sé el nombre. Entonces ellas, siguiendo las instrucciones, pues van desprendiéndose de los 7 pañuelos. Primero es el rojo, que es el cuerpo físico, se desprenden girando y danzando y moviéndose, es el símbolo del cuerpo físico. El alma ya va más allá del cuerpo físico. Luego el cuerpo etéreo, de otro color, el cuerpo astral, que es otro color, y así los 7 velos, los 7 pañuelos, cada uno de un color distinto, se corresponde con un cuerpo, un vehículo de la conciencia, de los cuales se van desprendiendo mientras van danzando, hasta finalmente, al desprenderse del último velo, del último pañuelo, la conciencia entra en éxtasis, en esa noche oscura, en ese vacío, en esa al mismo tiempo plenitud, nada y plenitud, de vivir en un estado cósmico, en un estado de conciencia trascendental, en el yo superior, en la conciencia pura. Esa sería la escuela pues que seguían las señoras en Samarcanda y en Bagdad, y los señores pues un poco pues lo que vamos a ver aquí. Bien, estos dos hermanos pues están muy alejados, son Bagdad y Samarcanda, están muy lejos, lejísimos, muchos años sin verse. Al final pues deciden encontrarse. Shah Zeman decide viajar para visitar a su hermano. Está de viaje, se acuerda que ha olvidado algo y regresa a su palacio. Y cuando entra en el palacio descubre a su mujer con un amante. Eso, Las Mil y una Noches está lleno de historias de estas. Y bueno, en un ataque de locura, pues le corta el cuello al amante y a la mujer también. Y los echa por la ventana a los dos. Y así pues contrariado, pero sigue su viaje para encontrarse con su hermano en Bagdad. Y cuando llega a Bagdad, pues se saludan y le explica pues lo que le ha pasado. Y su hermano de Bagdad, Shahryar, le comenta pues que él también se cree y piensa que también su mujer también le está engañando. Y al final pues también descubre que la mujer también le engaña a él y también le corta la cabeza. Y luego los dos contrariados pues salen a pasear, y paseando se encuentran a un genio. El genio lleva un gran saco, un cofre, mejor dicho, lleva un gran cofre arrastrando. Y los dos califas le preguntan: ¿y qué llevas en ese cofre? Y el genio le dice: pues llevo a mi mujer, que como siempre me engaña, pues la tengo ahí encerrada en el cofre para que no me engañe. Bueno, ahí pasan la noche los tres con el baúl ahí todos juntos. Y no se sabe ni cómo ni de qué manera la mujer de dentro del baúl pues sale fuera
y se lía con los dos califas. Los seduce a los dos califas. De manera que luego se vuelve a meter en el baúl y a la mañana siguiente sale el genio engañado con el baúl, creyendo que así pues su mujer pues está, que no puede escaparse. Y luego los dos califas dicen, bueno, es que todas las mujeres son iguales ya. Bueno, todo esto hay que entenderlo, tiene su sentido, su simbolismo. El genio representa la vida y el baúl es el deseo. El deseo, que cuando piensas que tienes el deseo controlado, encerrado ahí, que no se escape nada, pero finalmente el deseo pues se filtra y sale por cualquier sitio. No es la mujer, es el deseo de las cosas mundanales, de los placeres, de los sentidos y todo lo que es mundanal, en cualquier sentido o aspecto. Es el deseo, finalmente, el que está, que te parece a ti que ya lo tienes encerrado, pero siempre se escapa. Y siempre te hace obrar mal, y siempre te arrepientes, y siempre haces cosas que no debieras hacer. El deseo. Luego, pues, cuando llegan al palacio es cuando también descubren a la mujer que le engaña, y bueno, hay todo ese desastre. Luego un amante también mata al otro hermano, y Shahryar, completamente contrariado de que las mujeres siempre le han engañado, entonces decide que cada noche casarse y acostarse con una mujer diferente cada noche, y a la mañana siguiente, para que la mujer no le traicione, pues cortarle el cuello. De manera que cada noche pues se casa, se acuesta con una mujer y a la mañana siguiente le corta el cuello. Y claro, hay una matanza de mujeres que os podéis imaginar. Y luego el visir, bueno, esto es... Bueno, esto se refiere pues a la vida, o mejor dicho, a las vidas, a las reencarnaciones, a las muchas vidas que hemos vivido y hemos muerto, muchas veces. Hemos nacido, vivido y muerto muchas veces. Y siempre hemos estado atrapados por el deseo. Y ya llevamos demasiadas vidas atrapados por el deseo. Y haciendo locuras y cometiendo crímenes y equivocaciones. Demasiadas vidas. Y luego sale el visir, que es una persona sabia, el visir del califa, y aparece su hija, que es muy sabia, es Sherezade. Este nombre sí que os sonará más, el nombre de Sherezade. La Sherezade, la hija del visir, le dice, bueno, pues mañana, si me das tu permiso, me casaré con el califa, me acostaré con él y detendré esta matanza. O sea, detendré la cadena de reencarnaciones, de renacimientos, hay que entenderlo. Ya es la sabiduría. Ya no quiero más reencarnaciones, no quiero más sufrimiento, no quiero más dolor, no quiero más equivocaciones. Quiero redimirme y liberarme, Y el visir, pues claro, dice que no, pero finalmente, con muchos argumentos, porque es muy sabia, Sherezade le convence. Y el visir pues le presenta a su hija, al califa, y le dice, mira, hoy, pues si te parece bien, te casas con ella. Sherezade es muy guapa, es muy bella, y bueno, duermes con ella. Y el califa dice, sí, ¿estás dispuesto a ese sacrificio? Y el visir pues dice sí, porque el sendero oculto, el sendero espiritual también requiere sacrificios. Y eso, lo que a ti te parece un sacrificio, en realidad son pruebas en las que vamos avanzando. Sherezade pues se dirige al califa y bueno, pues le propone casarse con él, pero con una condición, que su hermana pequeña, que es muy pequeña y están muy unidas, pues que pueda estar la hermana pequeña en la habitación con el califa, aunque separados con un biombo, pero es que es muy pequeña y están muy unidas, que pueda estar con ella por lo menos hasta el último minuto de su vida.
Y el califa pues dice, bueno, pues accede. Y se acuestan, pasan la noche y ya con la hermana pequeña, la Sherezade, ya tienen acordado, habían acordado ya una treta. Una hora antes de amanecer, que es el límite donde le cortan el cuello, entonces la hermana pequeña va a Sherezade y le pide que como ya es el último día y no se van a ver más, que le cuente un cuento. Que le explique un cuento porque es el último día y ya no se verán más. Y el califa dice, pues bueno, cuéntale el cuento. Y ahí él empieza a contarle la historia, que si nos da tiempo también os la voy a comentar un poco. Y claro, en una hora, pues aquí hay mucha tela. Llega la hora, y la hora del amanecer, y no ha terminado el cuento, llega al final, se ha quedado justo en el final. Y Sherezade dice al califa, no, que ahora ya ha salido el sol y ya está, ahora no puedo continuar, me tienes que cortar el cuello, pero no sabrás cómo acaba la historia. Y el califa dice, bueno, pues esperaremos otra noche más, y así pues me podrás explicar a la noche siguiente el final de esta historia, de este cuento tan interesante. Y ahí es donde el califa pues se va enganchando a estos cuentos, que curiosamente cuando empieza a salir el sol, pues ahí al final no está, tiene que esperar al otro día, a la otra noche. El sentido de que sean noches ya nos está diciendo que es esotérico, que es oculto, que es algo que hay que saber entenderlo, que tiene un doble significado. Ahí está el sentido de las noches, que está oculto. Y la Sherezade y su hermana Dimarzada. Dimarzada es la hermana. Sherezade representa el cuerpo causal, es la mente superior, es la mente abstracta, la mente divina, esa mente que está iluminada y que es capaz de ver la luz y explicar cómo es la luz, es la mente superior. Y Dimarzada es, la hermana pequeña, es la mente inferior, es la mente personal, es la mente mundanal, material. Y el califa representa la parte física, es la parte material, que se deja arrastrar por los deseos, que comete errores y que bueno, pues es lo que vemos en una personalidad mundanal y material. Bien, entonces ahí es donde empiezan los cuentos, que por la mañana pues no terminan. El primero de todos es muy revelador, la historia del pescador. Un cuento poco conocido y creo que vale la pena introducirnos un poco en él. La historia del pescador es un pescador pobre, humilde, que vive en una choza, tiene 3 hijos con su señora y cada mañana sale a pescar. Pero una mañana sale a pescar en un lago que nunca había visto antes, desconocido, muy curioso, 4 montañas a cada lado, 4 montañas y el lago en medio. Sale con su barca a pescar, echa las redes y no pesca nada, y otra vez y se le rompen las redes. Ese es el trabajo del ocultista, del aspirante. El trabajo del aspirante es ir echando redes hasta pescar algo. A veces aquí en las conferencias de teosofía o en nuestros libros vas echando las redes ahí todas. Estoy señalando los libros de teosofía, ahí es donde están todos los peces, mira, ahí. Y echas las redes ahí y nada, no he entendido nada. ¿Cuántas veces no te habrá pasado con algún libro de teosofía? Pero el pescador sigue insistiendo y venga a echar las redes y se le rompe y coge zapatos y coge hierros y saca piedras, pero va insistiendo hasta que al final pues consigue sacar algo. Ese es el trabajo del teósofo, ir echando la red ahí en esos libros, en las conferencias, en las enseñanzas que se dan aquí, hasta que al final aproveches y algo te sea útil.
Es cuestión de insistir e insistir. Esa es la primera lección en el ocultismo. Hay que entender, hay que saber verlo esto. Lo que él no se ha dado cuenta es de que donde se ha trasladado ese lago está muchísimo más lejos de lo que él se piensa. Ha sido un genio que le ha llevado a ese lago. Finalmente, pues con la red saca 4 peces. Espérate, no sé si lo he apuntado aquí. Pues no. Echa las redes al agua y pesca. El pescador lo hizo sin titubear, porque vio en el estanque gran cantidad de peces, pero no dejó de sorprenderle extraordinariamente el que los hubiese solo de 4 colores distintos: blanco, encarnado, azul y amarillo. Echó las redes, como decimos, y solo sacó 4, cada uno de un color. Como nunca había visto peces semejantes, su admiración fue grandísima y supuso con natural alegría que por ellos le iban a dar buena cantidad de dinero. Los 4 peces los lleva con toda la ilusión al califa del lugar y le pagan un buen dinero para los peces. Y la cocinera pone los peces vamos a ver. Mientras la cocinera del sultán, después de recibir los peces, los limpió y los puso en una sartén con aceite para freírlos. Y así que creyó que ya estaban bien fritos por un lado, les dio la vuelta. Pero, oh prodigio, no bien hubo hecho esto cuando una de las paredes de la cocina se entreabrió y por la brecha entró una joven de admirable belleza y de elevada estatura. Vestía a la moda de Egipto, con una túnica de satén rameado y llevaba hermosos pendientes en las orejas, un collar de grandes perlas en el cuello y brazaletes de oro guarnecidos de rubíes en los brazos. Además, llevaba en la mano una varita de mirto. La descripción es perfecta. Es Isis. Es una sacerdotisa de Isis con la rama de mirto en la mano. El mirto lo llevaban cuando salían los iniciados de la primera iniciación. Era un signo de triunfo, de que habían salido triunfantes de la primera iniciación, la rama de mirto. Y la descripción de Isis, tal como se la representaba antiguamente. Isis aparece ahí hacia la sartén, en el fuego. Aproxímase a la sartén y con gran sorpresa de la cocinera, que permanece inmóvil ante aquella aparición, toca a cada uno de los peces con la varita y le dijo: «Pez, pez, ¿cumples con tu deber?». El pez no respondió nada y entonces la joven repitió la pregunta. Y los 4 peces alzaron la cabeza y respondieron con gran claridad: «Si vos contáis, nosotros contamos; si vos pagáis vuestras deudas, nosotros pagamos las nuestras; si vos huís, nosotros vencemos y estamos contentos». O sea que en la sartén sacan los peces la cabeza y dicen esto. Luego la Isis se abre la pared y vuelve a desaparecer. Y la cocinera se queda y dice: ¿qué ha pasado aquí? Se lo explica al sultán porque los peces se han carbonizado, se han destruido. Y el sultán, que ha pagado mucho dinero por los peces, dice: bueno, pues a ver si encuentras este pescador y le compraremos 4 peces más. Y al día siguiente está ya el sultán ahí esperando a ver si se repite otra vez. Y sí, ponen los 4 peces y vuelve a aparecer Isis con la misma pregunta y la misma respuesta. Bien, esto de los peces, y en todas las 1001 noches, cuando hablamos de un pescador, quiere decir un aspirante a la iniciación en los misterios. Siempre, todos los cuentos. El pescador es el aspirante a los grandes misterios. Y los peces, cuando hablamos del mar y de los peces y de palacios bajo el agua y seres que viven bajo el agua, casi siempre son referencias a la Atlántida.
Normalmente son referencias a la Atlántida. También hay en algún sitio donde vemos la prohibición de tratar este tema. O sea, en las escuelas de misterios de Persia existe una prohibición de hablar de este tema fuera de los templos. Luego, si lo encuentro, ya os lo leeré el sentido de esta prohibición. Pero en forma de cuentos, para el que no sabe entender, los 4 colinas representan los 4 continentes y el lago en el medio es la Atlántida. Los 4 peces de 4 colores distintos son las 4 razas simbólicamente. Mejor dicho, era la 4ª raza, la de la Atlántida. Los 4 peces simbolizan las 4 razas que vivían en la Atlántida y que luego se hundió en el mar. El blanco, el rojo, el azul y el negro. Los 4 colores, las 4 razas. Nosotros somos la 5ª raza aria, pero en la época de la Atlántida 4 razas que se hundieron y se extinguieron, prácticamente desaparecidas en el fondo del mar. Aquí pues vemos los peces que dicen, bueno, nosotros tuvimos culpa y estamos pagando la culpa, el mal que hicimos, y están carbonizados, estamos muertos en el fondo del mar. Y sale Isis. Isis representa la verdad, es la verdad oculta, es la verdad del ocultismo, la verdad espiritual, teosófica, que les da vida y es un testimonio, les da un testimonio para que veamos de no caer en los mismos disparates. El sultán le dice al pescador, ¿dónde has pescado estos peces tan raros? Y el pescador le conduce a ese lago. Y va con toda la comitiva, el sultán, pero se escabulle de la comitiva y va al lago, y dentro del lago descubre que hay un palacio. El palacio es todo de mármol negro, no hay nadie dentro, y alcanza hasta la sala del trono, donde descubre al emperador, el habitante del palacio. Y hablando con él se da cuenta de que el emperador, vamos a llamarle así, de la mitad del cuerpo para abajo es de mármol negro, se ha convertido en mármol negro. Y cuando llega ante él, pues el emperador le explica su historia, que es otra historia, y que ahí Sherezade le deja, pues ahora ya ha salido el sol. Y el califa tiene que esperar al día siguiente para saber por qué ese emperador estaba en ese palacio. El sentido si leéis esta historia preciosa, y dice, según las 1001 noches, según estos misterios, fue la causa de la perdición de la Atlántida, el sexo. De la mitad del cuerpo para abajo, el sexo. El sexo es lo que materializó, hizo egoístas, ambiciosos. El sexo es lo que hizo mucho daño a la 4ª raza, a la Atlántida. Por esa razón está todo de mármol, la parte baja. Y luego pues el sultán descubre que hay una maga negra, que es la que ha convertido el palacio en mármol negro, y al emperador y a toda la gente que vivía allí les ha también convertido en mármol a todos. Mármol quiere decir que son personas materialistas, que no tienen nada espiritual, ni siguen ningún proceso, nada, no, o sea, no hay ningún contenido espiritual, solamente piensan y desean y aspiran a cosas materiales y mundanales. Ese es el sentido de lo que pasó en la Atlántida. Razas enteras que solamente se dejaban llevar por el materialismo y la brujería. Y es la manera simbólica de explicarlo aquí. El sultán se enfrenta con la maga negra y bueno, consigue salvar, bueno, pues es el final feliz del cuento. Sí. Luego destacamos también algunos cuentos que tienen especial contenido con lo que nosotros estudiamos en teosofía.
un cuento que se llama La verdadera ciencia de la vida. Es muy interesante este. Sí, es un aspirante, príncipe, todos los aspirantes de aquí son príncipes, que quiere entrar en el sendero oculto y descubrir la verdad. Y le llegan a su palacio noticias de que hay un sabio en un país lejano y que le puede enseñar en ese sentido pues el sendero oculto, el de iniciación. Y lo deja todo y se va para ese país, a ese lugar, y resulta que el sabio este es un herrero que también es muy simbólico. El herrero es el que trabaja el hierro y trabaja con fuego, o sea, moldeando. El trabajo de herrero siempre ha tenido algo de mágico, siempre ha tenido algo de especial, de mágico. El herrero, como los cuentos de Sigfrido, de Wagner, allí sale el herrero también que repara la espada rota de Sigfrido. El herrero lo vemos también en muchas historias antiguas. El herrero siempre es el sabio que repara y el sabio que da fuerza. Y bueno, pues la historia pues también es este sabio herrero. El aspirante pues llega a la herrería y le pide al herrero que le enseñe sabiduría. Y el herrero, el sabio, le dice, bien, pues coge de esta cuerda y tira. Es un fuelle, ¿sabes? Los fuelles antiguos, una mancha, era para manchar el fuego. Y el aspirante se queda así, yo tengo que aprender sabiduría aquí con la cuerda. Dice, tú, mancha. 5 años manchando en la herrería. Y a los 5 años el aspirante le dice al herrero, quiero saber la verdad, enséñame, instrúyeme. Y el herrero le dice, mancha. 5 años más. Y otra vez le repite la pregunta, y al cabo, bueno, no sé, los años que habían pasado, al final pues el herrero, cuando le vuelve a preguntar, le dice, sí, ahora ya estás preparado, ya puedes regresar a tu casa porque has aprendido la lección de la paciencia y la humildad y la constancia. Ya has aprendido una gran lección, vas por buen camino, ya puedes regresar a tu casa. Es una lección de los aspirantes, eso pues quiere decir la perseverancia, la constancia, la humildad. Y el fuelle que es pues el aparato respiratorio, es la vida, respira, vive y aprenderás lecciones. Y eso es el sendero oculto, no es ninguna otra cosa extraña. Así es como lo suelen pintar en todos los cuentos. El sendero oculto en la vida diaria, en los esfuerzos y trabajos y servicios que hacemos todos los días. Luego hay otro cuento a destacar, historia de Baibars. Baibars, sí, tiene 3 hijos. Yo lo resumo mucho, pero aquí está explicado hermoso. Es que es una literatura hermosa, es agradable leer estos cuentos. Es un sultán, tiene 3 hijos y quiere que sean sabios, los 3, y que entren en el sendero oculto. Y llama un derviche. Un derviche en el lenguaje árabe quiere decir que alguien que ha renunciado a todas las cosas mundanales. La palabra derviche quiere decir renunciante. Es una persona que ha renunciado, un pobre, simplemente. Un derviche es un pobre, alguien que no tiene nada. Y el derviche pues coge al primero de los 3 hijos del sultán y lo lleva a caminar por el desierto. Y cuando ya llevan mucho caminando, el príncipe le pide al derviche, tengo sed, dame agua. Y el derviche dice, no. Vuelven al palacio y dice al sultán, este no sirve. Coge al otro y también caminar por el desierto y también dice, tengo sed, dame agua. Tampoco. Devuelve a su padre y dice, este no sirve. Y luego al tercer príncipe lo lleva por el desierto, lo mismo también, y cuando ya están caminando mucho por el desierto, el derviche le dice, ¿es que no tienes sed? Y el príncipe le contesta, hasta que tú no tengas sed, yo no tengo sed.
Dice, este sirve. Este sirve. Este es el que escojo. Así hay muchos cuentos de así que parece que es tonto, pero no es. Quiere decir mucho esto. Porque el que dice, tengo sed, dame agua, este es egoísmo. Hay mucho ego, ahí todavía hay demasiado ego, no sirve. Puedes decir, dame teosofía, dame sabiduría, explícame todo lo que hay allí. Pero si tú sabes que si hay mucho ego, ya le puedes ir explicando todo lo mejor de esos libros que no les servirán para nada. Entonces, ¿para qué? Ahora, si te vienen humildemente y te dicen, cuando tú me enseñes algo, yo lo aprenderé, con humildad. Entonces, ahí es donde podemos empezar a hablar de sabiduría. Y luego tenemos la Sinbad aquí. Uy. A ver, es que la raza árabe a veces la despreciamos y no, tiene mucha historia, es muy antigua la raza aria. Incluso es más antigua que la nuestra. Nosotros descendemos de la raza celta. Celta ibérica, pero ¿qué es celta? Son los antiguos pelasgos. Los pelasgos que luego se extienden hacia el norte de Europa y hacia el sur, por África, y llegan a España los íberos, los celtas. Somos a la raza celta, pero la raza celta es la cuarta. Repasemos. La primera es la aria hindú. Estamos hablando de la raza aria. La primera subraza es la aria hindú. La segunda subraza de la raza aria es la iraniana, que de ahí es donde surgen los árabes. La árabe, ¿no? Árabe, iraniana árabe, la segunda subraza. La tercera es los pelasgos, que es la celta. La cuarta es la anglosajona. Y la quinta, que es la última que tenemos ahora, los teutónica. ¿Lo he dicho bien? Sí. Teutónica, o sea, los alemanes norte de Europa. Estamos en la quinta, o sea que la celta, la nuestra, es la tercera. La árabe es la segunda, es más antigua y bastante más. Entonces tiene más sabiduría y más camino hecho, los árabes. Incluso la palabra ar, sí, es que son dos letras, no sé escribir árabe, lo confieso. ¿Ves? La palabra ar tiene la misma raíz que aur, oro, aur como brillante, como dorado, áureo, áureo, brillante, dorado, o sea que es algo que brilla, es algo puro, es algo brillante, luminoso. Y AB es también en árabe, quiere decir padre, pero no padre físico, sino padre espiritual. Padre sol, algo así como el sol, como padre de todos, como patriarca. De manera que la palabra árabe quiere decir el padre radiante, el padre luminoso, el padre luz, es el sol, como hijos del sol. Igual que casi todas las culturas se declaran hijos del sol. ¿Te das cuenta? Los incas, hijos del sol. Los egipcios, hijos de Osiris. En la India también, todos hijos del sol. Árabe, pues quiere decir hijo del sol, hijo de la luz, hijo brillante, árabe. O sea que tiene mucho sentido. Los árabes, sabéis pues que tuvieron su capital, para mí, la más hermosa, antigua y grande, y nosotros estuvimos. Y Margarita también estuvo en la hermosa capital del reino de los árabes, en Petra. Oh, qué maravilla, Petra, maravilloso. Hoy estábamos hablando de volver a hacer otro viaje allí y tenemos que volver. Tenemos que regresar. Petra es maravilloso. Era la capital de los nabateos, lo recordarás, la capital de los nabateos.
el nombre de Nabateo viene de Nebo. Y según Madame Blavatsky, que no soy yo, Madame Blavatsky explica que Nebo es el nombre árabe de Buda. Precisamente hoy estamos en el día de Buda, luna llena de Géminis, luna llena de Huesac. Hoy es un día especialísimo. Y entonces, pues Petra fue la capital del reino de los árabes. De ahí al centro, la capital. Y yo creo que es mucho más antigua de lo que se dice en la historia de esta ciudad de Petra. Hoy ha sido un día muy especial. Permitidme que os lo explique. Hoy es un día extraordinario. Hoy es cuando celebramos todos los aniversarios de Buda, os lo recuerdo. Hoy es el día que celebramos cuando Siddhartha Gautama se sentó debajo del árbol Bodhi, cerca de Varanasi, y pasó las iniciaciones, las pruebas, y alcanzó la iluminación, o sea, el estado de Buda. Esto es lo que celebramos hoy, el día en que Siddhartha Gautama se convirtió en un Buda. Y eso es digno de celebrarse, pero muy digno, muy grande de celebrarse. Y celebramos también hoy el día en que Siddhartha Gautama dio su primer discurso, también cerca de Varanasi, dio su primer discurso ante miles y miles de personas, y se dice que en un solo día casi 900 personas entraron en Nirvana. Casi 900 personas con el discurso que dio Buda entraron en Nirvana. Eso también es digno de celebrarse hoy. Hoy es un día muy especial. Y también celebramos otra cosa hoy de Buda. Celebramos además el día que entró en Nirvana, mejor dicho, en Paranirvana, del cual no hay regreso, del cual no hay retorno. O sea que celebramos principalmente estas tres cosas hoy. El día que desencarnó. Y no fue a los 80 años como ponen los libros, sino que fue unos cuantos años mucho después. Porque entró en Nirvana, estuvo como cataléptico durante bastantes años, conservaban su cuerpo físico en vida, sus discípulos, y para luego finalmente, cerca de los 100 años, es cuando entró para Nirvana y el cuerpo físico ya, entonces fue la muerte del cuerpo físico. Al entrar Buda en Paranirvana, abandona todos sus vehículos. Y estamos hablando del cuerpo causal, del ego. Estamos hablando incluso del Atma. Abandonó incluso el Atma, abandonó todos sus cuerpos para entrar en Paranirvana. Y sus discípulos pues conservaron su cuerpo causal. Su cuerpo causal está conservado y esas son las reliquias de las que hablan todos los libros budistas de Asia, y que nosotros apenas tenemos ni idea y no hablamos de estos temas, pero en Asia sí que se habla mucho de las reliquias del Buda, que no es un pelo, no es una uña, no, es el cuerpo causal del Buda, los 7 átomos permanentes que abandonó y que están conservados y se guardan, y que hoy, esta noche, han sido utilizados. Los átomos permanentes que abandonó Buda, las reliquias de Buda, hoy los utilizó para dar su bendición a toda la humanidad. Esta noche ha sido el Festival de Huesac y estamos todavía en ello. Y vamos a estar todavía 3 días más en esa influencia de la luna llena, en esa influencia plena de Huesac. Bien, lo que me refería a esto, del día tan importante. Esta mañana el Ayuntamiento de Rubí, cuando necesita un guía para enseñar Rubí, los monumentos, y explicar la historia de Rubí, y hacer venir turismo, y no tener que pagar nada, me viene a buscar a mí. Y hay otros. Y hay otros también. Y otros también. Y de manera que hoy pues he hecho de guía, de turístico por Rubí,
y hemos visitado varios edificios históricos, y en esto pues hemos ido a la iglesia evangélica de Rubí. Yo pensaba, bueno, yo llevaba mi grupito, aquello que haces de guía, entras adentro, explicas la historia y te vas y ya está. ¿Qué va? Llegamos a la iglesia evangélica, yo para explicar la historia, estaba llena a rebosar, gente de pie, llena, toda la iglesia evangélica llena. Digo, ¿qué es esto? Y luego me piden a mí que me ponga allí delante, y es grande, una muchedumbre, muchísima gente. Y me hacen poner allí delante a explicar la historia de la iglesia. Y digo, ¿qué desaprovechado? Pues qué caray. Ahí, ¿cómo me he lucido? Les he metido un discurso, ¿que para qué? Un discurso que para qué, pero improvisado. Les he explicado, os los voy a resumir, lo que he explicado allí ante por muchísima gente, sobre todo niños, muchísimos niños, mucha gente. Qué sorpresa me he llevado. Les he explicado pues que hace pocos días hemos entrado el Sol en Géminis. El Sol ha entrado en la constelación de Géminis, y que Géminis es la constelación del amor, los dos mellizos, los dos hermanos, Castor y Pollux, uno mortal, el otro inmortal. Y los dos se amaban grandemente y espiritualmente. Por eso Júpiter los puso en el cielo y los hizo inmortales. Y es el signo del amor, el amor fraternal, Géminis, amor fraternal. Y que esa fuerza, ese amor fraternal, viene directamente al corazón del lobo solar, porque Géminis está íntimamente relacionado con el corazón del logos. Todo ese fojat, toda esa energía va al corazón del logos, y del corazón del lobo solar se proyecta sobre nuestro planeta. Así se los he explicado, como lo mejor que improvisando. Y cuando esa energía, ese amor del corazón del logos del Sol llega a nuestro planeta, va directamente al corazón del Cristo, porque Él es el responsable, el director, es el corazón de nuestro mundo, y del Cristo se reparte por toda la humanidad. Y entonces les he explicado, pero es que ahí he visto niños de todos los sitios, de diferentes países, como suele pasar en todas las escuelas. Hay niños de todas las razas y de todos los rincones del mundo. Les he explicado, pero mirad, que el Cristo tiene diferentes nombres, y que cada cultura, cada país le da un nombre distinto, pero es la misma persona. Los árabes le llaman el Mahdi. Imam Mahdi. Mahdi. Ahí sí que me he acordado. Ahora, Mahdi. Le llaman Mahdi, pero es lo mismo, es Cristo, pero en árabe, Mahdi. Os voy a escribir, porque es bueno recordarlo, que ahora como hay tanto árabe por allí y por todas partes, Mahdi. Este es el nombre de Cristo entre los árabes, que también le dedican su devoción y su respeto, y mucho. Y lo tienen como el próximo profeta, según él. Mahdi. Los judíos, los hebreos, le llaman Mesías. Es el mismo Mesías, el Cristo, pero con otro lenguaje. Y los budistas también le conocen al Cristo, le llaman Bodhisattva, es el mismo, el Bodhisattva. Yo les he intentado razonar. Y luego están en la India, los hindúes le llaman Maitreya, pero es lo mismo, es otro nombre, pero los mismos aspectos y todo igual. Y además en América también, porque los incas le llamaban Viracocha, fíjate el tiempo que hace. Y en Centroamérica los mexicanos Quetzalcóatl, que también es el mismo ser, y seguro que hay muchos más nombres. Les he razonado esto para que vean que todo está unido, y que el protestantismo, que era la iglesia que estaba yo, es una iglesia que se está abriendo a otras. Eso lo he explicado así, lo he soltado ahí en medio, que es una religión tolerante, que también se relaciona con otras religiones,
y que se está buscando pues lo que une las religiones, lo que las asemeja y lo que acerca a las religiones, y que el futuro de la humanidad precisamente es ese, unir, acercar y ver lo que es lo más semejante en las religiones. Bueno, pues eso les he soltado ahí en medio de la iglesia, madre mía. Y bueno, creo que ha sido también provechoso. De momento nadie me ha criticado, no me han tirado nada por encima, sino al contrario, todos me han felicitado, vaya. O sea que ha sido así. ¿Y no has explicado el simbolismo de la iglesia? Bueno, un poquito. ¿Por qué? ¿Para qué enrollarme? Explicando ahí los detalles, que si el año que si el fundador el otro. Un poco por encima, pero el otro sí, ahí sí que me he despachado a gusto, lo digo de verdad. Sobre todo con tantos niños, cuántos niños habían. Es que nos han cantado la coral también, luego los niños han contado la coral. Precioso, ha sido una mañana bellísima. Bien, estábamos volviendo a, no sé por qué me voy por aquí, a Simbad. Simbad. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Despacho rápido. Simbad. 7 viajes hace Simbad. Ahí tienes los 7 pruebas de iniciación. El 7 como número iniciático, como número probatorio. Así repasado por encima. El primer viaje, que es el sendero probatorio, cruza por el mar muchas islas, grandes peligros. Bueno, ya sabéis la historia de Simbad, ¿no? Pues es heredero de unos padres muy ricos, tiene mucho dinero, se aburre y quiere viajar y ver mundo y correr historias y aprender. Ese es el viaje del aspirante, a la aventura y aprender y llegar a ser sabio. Muchas islas, grandes mares, muchos peligros. Es interesante ver cómo se desarrolla hasta que después de muchos peligros y tormentas llega a una isla y se pone encima de la isla, enciende fuego, y cuando tiene el fuego encendido resulta que no es una isla sino que es una ballena, y que al encender el fuego se está quemando la ballena y que los remueve todo y los echa a todos los marineros al mar, todos ahí, al mar. Y la ballena se va para otro sitio porque le han quemado la espalda. Sí, la ballena como Jonás, recordáis todos la imagen bíblica de Jonás. La ballena es el símbolo del cuerpo físico, de la materia física que envuelve y que te traga y te come. La materia, lo físico, estamos todos tragados en la ballena, dentro de la ballena. Y encender el fuego es el símbolo pues de lo espiritual. Cuando enciendes lo espiritual, la materia se revuelve. ¿Qué estás haciendo ahí encima mío? La materia se revuelve porque estás haciendo algo espiritual y no lo entiende. ¿Será peligroso esto? ¿Será peligroso esto espiritual que la materia no conoce ni sabe identificar? Y todos son arrojados al mar. Al ser arrojados al mar quiere decir a la materia, a lo mundanal, al mundo, esparcidos todos por el mundo. Luego el segundo viaje de Simbad. Estos viajes también debo explicar una cosa. Nos hacen una descripción geográfica que no es actual. El libro de Simbad es mucho más antiguo, y también según Blavatsky, no recuerdo dónde lo he leído de Blavatsky. Blavatsky explica que estos viajes de Simbad vienen de libros muchísimo más antiguos, de cuando el relieve geográfico de nuestros continentes y islas no era como ahora ni coincidía. Y además que habían todavía seres de las razas anteriores que hemos hablado antes, seres de la cuarta raza que incluían de las otras razas más primitivas. O sea que habían cíclopes, gigantes, etcétera. Todavía habían. Y nos da una descripción, un relieve geográfico de una época que yo creo que es antidiluviana, de la época de la Atlántida. O sea que eso también es muy, muy descriptivo.
se ha ido transmitiendo en forma de cuentos, pero en su origen eran descripciones geográficas antediluvianas. En su segundo viaje, Simbad llega a una isla donde vive el ave roc. Esta ave roc se supone que de aquí viajaba por la parte de Indonesia. En Indonesia se ha descubierto, no hace mucho, que había existido un ave, algo así como un avestruz, pero más gruesa, más alta, muchísimo más grande y alta. Se extinguió hace como 200 años atrás, se extinguió. Un ave que es muy parecida a la descripción que hace del ave roc, aunque era más pequeña. Esta que existía en Indonesia, más pequeña, pues como 2 metros de alto, y las patas más gruesas que el avestruz, no podía volar, el cuerpo más grueso y el pico también muchísimo más grande que el avestruz. El ave roc, bueno, esta ave que sabemos que existió, que está extinguida, el ave roc sería el antepasado arcaico antiguo de esta ave. El ave roc, que sale varias veces en los Mil y una noches, y si vemos el simbolismo por donde intenta explicar la historia, es el Budi, es el cuerpo Budi, el ave roc. El ave roc es el Budi. El Simbad cae en un sitio, va a parar en el nido del ave roc y de ahí no puede escaparse, y para escaparse se agarra a la pata del ave roc y el ave roc le lleva volando y puede salvarse, la rescata. Con el ave es rescatado, es el Budi que te salva. Lo que realmente salva al ser humano es precisamente el Budi, ese aspecto luminoso, intuitivo, de discernimiento, de sabiduría divina que todos los seres humanos tenemos. El ave roc vive en un valle que está todo cubierto de diamantes y joyas, y la gente del lugar no pueden entrar porque morirían. O sea, la persona ordinaria, vulgar, pues no puede acceder al Budi. En cambio, pues para recoger joyas, lo que hacen es desde el cielo tiran trozos de carne. La carne cae al suelo, se pega los diamantes a la carne, el ave roc recoge la carne, la lleva y le cae, y entonces vuelven a recoger la carne con los diamantes pegados en la carne. Bueno, son simbolismos de cómo se podemos recoger diamantes, o sea, sabiduría, cómo podemos recoger lecciones, cómo podemos recoger las pequeñas partes de verdad o de intuiciones que están en el campo de Budi. O sea que el segundo viaje corresponde al despertar de Budi. El tercer viaje, Simbad cae en un lugar que está lleno de enanos, enanitos, hadas, seres invisibles, gigantes, que de ahí es donde se copiaron los viajes de Gulliver y tantos otros se inspiraron en este cuento de Simbad. Todo esto son origen de muchos otros cuentos e historias. Ahí es donde entra en un mundo que es otra dimensión de seres invisibles que viven en la naturaleza. Y en este viaje es donde también encuentra el árbol con una serpiente enroscada, que como lo mismo que el otro de los diamantes, que cada diamante tiene algo venenoso a su alrededor, como serpientes venenosas, porque estas grandes verdades de la intuición mal utilizadas egoístamente, materialistamente, utilizados siguiendo los deseos mundanales, se convierten en veneno, algo que te puede dañar. Debajo de cada flor hay una serpiente venenosa enroscada. Eso sucede también en el astral, en el campo astral. Esta es la lección que aprende aquí con los gigantes, los cíclopes y los gnomos que aparecen en el tercer viaje.
hay muchos tesoros, pero es mejor no tocarles cuando hay egoísmo por en medio. En el cuarto viaje es también otro aspecto del aspirante en el sendero probatorio, y es el descenso a los infiernos, para luego surgir triunfante y salvar a la hija del rey. Lo mismo que todos los grandes héroes que salvan a la dama. Podríamos dar muchos ejemplos de ello. La dama, la princesa, es el alma, es el alma. Hay que descender a los infiernos, o sea, aquí al mundo, para rescatar el alma espiritual. Aquí en este cuarto viaje, para esta prueba, es cuando a Simbad le entierran vivo junto con su mujer. Le entierran, su mujer está muerta, le entierran en la tumba. Esta también forma parte de la primera iniciación, esa muerte aparente, ese resucitar, como Lázaro, Jesús y Lázaro. Es la misma prueba que pasó Lázaro, 3 días muerto aparentemente, para luego resucitar, igual que Jesús también, 3 días aparentemente muerto para luego resucitar. Simbad también sigue el mismo proceso. Y ya que hablamos esto de los infiernos, también aprovechar para explicaros, que seguramente ya lo sabéis, Dan Brown acaba también de sacar una nueva novela, un nuevo libro al mercado, se llama Inferno. No habéis, se va a convertir en otro bestseller también, como todos los libros de Dan Brown. El libro anterior de Dan Brown nos hace La palabra perdida, creo que se llama así, La palabra perdida. El último de Dan Brown nos hace una descripción de Washington bellísima, esotérica, oculta, una descripción muy bonita. Sí, La palabra perdida de Dan Brown, os lo recomiendo. Ahí veréis cómo en Washington la masonería lo mueve todo. En Washington todo está movido por la masonería, y todos los grandes edificios y todo está diseñado conforme a la filosofía masona. Es muy bueno. Y ahora, el que ha escrito ahora, que se llama Inferno, Dan Brown, se ha inspirado en Dante Alighieri. Os quería traer también, tengo una primera edición de Dante Alighieri con los dibujos de Doguet. Os quería enseñar la primera edición de Doguet. Y es que cuando decimos la Divina Comedia de Dante, enseguida pensamos en lo dantesco, y los que se han introducido alguna vez en la Divina Comedia, claro, no pasan de ahí, el infierno, el purgatorio y todo eso, esas escenas tan macabras y horribles. Pero yo os invito a que busquéis al final del purgatorio, y cuando empieza a hablar del paraíso. Es bellísimo. Y las ilustraciones de Dante, hermosísimas. Os invito a que paséis un poco de esa primera parte de la Divina Comedia y vayáis a la segunda, en donde se hace una descripción de los cielos, de los ángeles, de los movimientos de los arcángeles, y de los santos y de los profetas y de los seres celestiales. Es hermosísimo. La segunda parte a la que nunca hemos llegado de la Divina Comedia. Este libro de Dan Brown pues hace hincapié en la primera parte, como siempre, en los infiernos. Los infiernos. Ese proceso de pasar por los infiernos, el purgatorio y todo ese proceso del más allá, todos lo tendremos que pasar si no lo hemos pasado ya, porque eso forma parte de la iniciación. No se puede llegar a la primera gran iniciación si no dominas el campo astral y el campo mental, y no sabes moverte en esos planos, y no sabes distinguir los seres que viven en esos planos. Eso es vital, es importantísimo, es fundamental para entrar en las grandes iniciaciones. Tienes que conocer muy bien cómo se mueve, cómo se desplaza tu cuerpo astral y los de los demás, y distinguir, porque en el campo astral es muy difícil distinguir
los que son de una manera o del otro, los que son vivos, los que son muertos, los que son negativos de los que son positivos. Todo esto es lo que se enseña aquí en Simbad, en el cuarto viaje, y también lo que enseña Dante Alighieri en la Divina Comedia. En este libro de Dan Brown, yo ya me lo he comprado enseguida. Este para el verano, porque ahora es imposible. Pero para el verano, pues vamos a ver si tenemos tiempo de leerlo. Tiene que ser apasionante, porque Dan Brown te va a llevar por todos los secretos de Florencia. Ay, eso es uno de esos viajes que una vez en la vida lo tendremos que hacer. Florencia es maravillosa. Dan Brown te enseña no solo Florencia por encima, sino también por debajo. Ese es el don que tiene Dan Brown, que te enseña todo lo esotérico, todos esos lugares que a veces los turistas pasan de largo y tienen su interés esotérico. Luego te lleva también a Venecia, y Venecia también te hace un viaje por toda esa Venecia oculta y esotérica. O sea que puede ser un libro bastante interesante, este de Dan Brown, Inferno. Bueno, o sea que hay que estar también en ello y conocer algo del más allá. Algo que, figúrate, la inmensa mayoría de gente no le preocupa ni lo más mínimo el más allá. Viven completamente despreocupados del más allá. Pero para nosotros es incluso obligatorio, obligación personal, moral, tuya, de saber, de aprender qué es el más allá, qué hay más allá. Aquí tenemos libros que nos ilustran perfectamente, y eso es un deber del aspirante, estudiar estos temas. El quinto viaje de Simbad, así es cuando rompe el huevo del ave rock. Encuentra un huevo de ave rock y se piensa que es la cúpula de un templo de tan grande que es. Y luego se romper el cascarón del huevo es romper el ego, es salir del ego. Eso es el nirvana, es la liberación, es salir del ego. Pero en cuanto sale de su ego, de su cascarón, aparece un viejo y le pide que le ayude a cruzar el río. Y Simbad se lo carga a las espaldas y le cruza al otro lado del río. Y cuando está al otro lado del río, hace así para que baje, el anciano dice, no, de aquí no me bajo. Y se le queda pegado encima, se le queda pegado al cuello. Y va por todas partes con el viejo a cuestas, a todas partes, y que no le quiere soltar. Y le tiene que dar la comida y la bebida, el pipí, la caca, o sea, todo, pero encima. Y hasta que finalmente Simbad pues le emborracha al viejo, le emborracha, y cuando ya está completamente borracho dice, bueno, descansa un momento aquí. Si es un momento, y se larga. El viejo, que se le pega encima, es lo que aparece al final cuando el aspirante ya está a punto, cuando ya está preparado, prácticamente preparado, que dices, ya está para dar el paso definitivo, la primera iniciación. El guardián del umbral, el guardián del umbral, ahí se te aparece, es la energía negativa que tú has acumulado durante muchas vidas, eso negativo que has estado alimentando, pensamientos, deseos, etcétera, que ya ni te acordabas de él, y está en tu aura, está en tu misma aura. Durante muchas vidas has ido alimentando pensamientos y deseos impuros y negativos, y cuando ya vas a desprenderte de todo eso, entonces esos pensamientos se hacen fuertes, dicen, no, tú no te vas, tú no te escapas de aquí, tú quieres irte a la luz, a lo espiritual, pero hemos estado muchas vidas juntos y yo te necesito, tienes que alimentarme, el guardián del umbral no te va a querer soltar de ninguna manera, voluntariamente no. Tendrás que enfrentarte todos, tarde o temprano, deberemos de enfrentarnos a ese guardián del umbral. El nombre se lo puso en la novela de Zanoni, Bulwer Lytton. Bulwer Lytton le puso el nombre de guardián del umbral. Y ese siempre aparece en el proceso iniciático. Buda tuvo que pasar también por él, incluso el mismo Buda tuvo que luchar
con el guardián del umbral que era de él mismo. En la psicología actual le llama la sombra. También la sombra, sí. Y en el sexto viaje hace una alusión a los lugares donde se pueden adquirir esos conocimientos iniciáticos. Bueno, aquí nos hace palacios, ciudades, nombres, y sobre todo pues una balsa en la cual Simbad pues se salva por encima de los rocas agudas y peligros. Es una balsa que va flotando y le lleva sin peligro ninguno a la sabiduría. Bien, luego el séptimo viaje es también una historia curiosa. Los ladrones le roban todo, se queda sin nada y además le venden como esclavo. Y como esclavo su amo le pone a cazar elefantes y cada día mata unos cuantos elefantes, pero siempre de noche también. Y el amo pues vende el marfil de los elefantes. Pero finalmente, por un accidente, Simbad descubre el cementerio de los elefantes. Y ahí está todo, montañas de marfil por todas partes. Y se lo dice a su amo, y su amo tan contento le da la libertad. Eres libre, eres libre. Cuando ha descubierto el cementerio de los elefantes. El elefante representa las fuerzas del egoísmo, está claro, es la fuerza del ego. Es el último rescoldo, lo último que queda en el carácter, en el ego, el egoísmo. Y él pues es capaz de superarlo y llegar a darse cuenta que el egoísmo no sirve para nada cuando estamos rodeados de riquezas. Hay tantas joyas, tantas riquezas, tanta luz, tanto amor, tanta verdad, que para qué me voy a obsesionar en una cosa, en una sola cosa. Si todo el universo es un tesoro y está todo lleno de joyas y de verdad y de sabiduría. Esa es la última lección por lo que yo he podido saber. Bueno, no sé, no, podría alargarme aquí porque ya no te digo si empezamos con Aladino. Lo dejaremos para otro día Aladino. A ver si acaso hay preguntas y no quiero alargarme más. Perquè estos són les 1001 noches. Ens ha agradat molt, Sí. Molt. És molt... Sí. Deixem un altre dia lo de los Aladino y los 40 ladrones. Aladino y Alibaba y los 40 ladrones. Ahí. Mira, ves, ahora queda la semilla, ahora queda el aliciente. Otra vez. ¿Crees que el simbolismo del pescador, que siempre es el que va buscando el conocimiento iniciático, es lo mismo que en el cristianismo con los apóstoles, que eran pescadores también, ¿no? Sí. Jesús les dice, deja de matar peces, no hace falta matar peces. Ahora lo que vamos a pescar va a ser hombres. Ese es el sentido, es simbólico. Jesús no es que escoja pescadores, sino que quiere pescar hombres hacia la luz. Quiere salvar, porque es el Salvador. Quiere salvar hombres. Ese es el sentido de echar la red a ver si pesco a alguien y luego entro a la luz. Más bonito así y más espiritual así que lo que nos han explicado, ¿no? No, Jesús le dice claramente, deja de pescar, deja de matar peces. No es necesario matar peces. Por cierto, él era vegetariano. Jesús sí. San Pedro no lo sé. San Pedro me parece que no llegó a ser vegetariano. Juan sí, que lo es. Sí. Pero Pedro no sé. Pedro dudo. Pero Jesús sí. Para ser serio tiene que ser vegetariano. Sí. Es que el que ha sido pescador una vez, es muy difícil hacerse vegetariano. El que ha sido carnicero una vez, hacerse vegetariano, creo que son varias vidas. No. ¿No? Ah, no. Ah, dame esperanza, dame esperanza.
esta vida. Aunque, ¿qué has Sí, dicho? sí, ¿Qué has en dicho? esta ¿Qué vida has se dicho? puede. Hombre, ¿Qué has dicho? ¿Qué has mucha dicho? gente se ha vuelto vegetariana. Sí, ¿Qué has sí. dicho, Pedro? El que ha sido carnicero, llegar a ser vegetariano, que es muy difícil, No, ¿no? yo soy carne. ¿Ah, sí? ¿Tú has sido carnicero? Pero tú has sido carnicero, tú has Gracias. ejecutado el Ha sido carnívoro, pero no Ah, carnicero. lo he interpretado mal. No, carnicero, Yo no sacrificar, No, cortar. Porque yo tengo media familia que lo es, ¿eh? Ah, Soy la única que soy vegetariana. ah, o Es sea muy que- difícil. San Pedro, He quiero entendido decir mal cuando has dicho carnicero. que quería San decir Pedro era carnívoro. pescador, o sea, cogía los peces, los mataba y los cortaba. No, no, no. Y de eso, al llegar a ser vegetariano, pues hay mucho camino. Cuando has hablado antes de la danza del vientre y de la danza de los 7 velos, yo pensaba que era lo mismo la danza del vientre que la danza de los 7 velos. ¿Es distinta? No, y seguro que hay más, no, yo solo digo dos, pero seguro que hay más clases de danzas árabes, la danza árabe. Mira, la danza del vientre siempre y la danza de los 7 velos, siempre como ocurre con las cosas, siempre se coge por el sentido material, sensual, Ya. sexual y todo esto. No tiene nada que ver. Esto es lo que los hombres y mujeres se dejan llevar. Ya. Pero no es eso. Claro, No es tiene la eso. lectura esotérica. que has Claro, dicho, la danza desprenderse, ¿no? del El vientre, rojo. la danza del vientre, una mujer que a lo mejor no puede, por ejemplo, se puede parir bailando la danza del vientre. Yo he conocido a una persona que es maestra de danza del vientre y parió danzando la danza del vientre. Y le costaba lo suyo tener el niño, ¿eh? Y es como una obertura de energía que con el movimiento ondulatorio que hace la pelvis y todo el cuerpo le permite que toda su constitución del chakra muladhara y se amplíe, ¿entiendes? Se amplíe y permita que todo eso que transforman en sensual no es sensual, es vibracional y da una energía potentísima al muladhara, pero controlándolo, que es distinto y es un beneficio para las mujeres esto. Si los hombres lo utilizaran, también se les regularía mejor su sexualidad. También lo podrían controlar mejor para que pudiera ascender hacia arriba y poderlo transformar en la transformación alquímica que es. Pasa que es muy desconocido todo Sí, esto. porque Porque ya es un poco la parte tántrica que es muy difícil de saberlo llevar. Ahora hay un paralelismo con esas cosas. Sí, claro. Pero es que se toma muy mal. Y todo esto de las danzas de los 7 velos es esto. Los hombres que lo miran, bueno, se entienden, pero es que no es eso. Es que la mujer se va sublimando al ir sacando cada velo, cada color. Y se va transformando en lo que es la madre cósmica, que es lo que expliqué el otro día. Pero es como todo, estas cosas se pueden ver de una manera exotérica Claro. o esotérica. Claro. Lo que se ha visto es la parte exotérica, Claro. la parte, y muchas personas de las que lo hacen de una manera exotérica, no Claro. lo hacen esotéricamente, Sí. como pasa en la religión. No, es lo normal, es que es lo cantidad de normal. cosas. Lo Pero lo bonito normal es para la gente saberlo, normal. lo bonito es saberlo, Sí. y tendremos una segunda parte de la explicación de la Madre del Mundo. Ah, sí, más Ya para- más mundana. Incluso venir- Porque la primera fue muy espesa. Bueno, me ha pasado esta semana. Para preparar el Pesach, se me ocurrió para purificar los cristales, suelo utilizar cristales cuarzos, amatistas. Entonces se me ocurrió, pues si lo pongo en el cuenco y con las vibraciones, el cristal se limpia, se purifica también, con el cuenco, las vibraciones. Y entonces utilicé este cristal de cuarzo tan especial con esta forma y lo puse aquí anteayer y caramba, y resulta que me empezó a girar. Ahora no, porque aquí con público seguro que ni se mueve. Giraba y en el mismo sentido y en la misma movimiento que le doy con el palo, girando, bailando, y además canta y tiene una vocecita. Es algo increíble, alucinante. Porque es el Deva que lleva dentro, es el ángel que lleva dentro el cristal, el que te responde. Al público seguro que no me sale, pero lo voy a intentar, porque el otro día es que me sorprendió.
chafar. Sí, sí. Sí, sí. Ahora no es que te quiera chafar, pero no es el rozamiento del cristal con el cuerpo lo que hace esto. Sí, y es que Sí, ahora me ha girado. está muy bien. Y gira en el mismo sentido que el palo. Se mueve con las vibraciones. Pero el sonido que emite no es de dentro del cristal, ahora lo he entendido. Esto es el rozamiento de... chico, no vas a hacer una cosa que no es. Pero bueno, igual. Bueno, es una manera de purificar y limpiar los cristales muy buena, con el cuenco, con vibraciones. Y esta noche pues he puesto los cristales en una mesa en la terraza, y los he tenido para que recojan la bendición del Buda. Pues ahora te tienes que beber el agua que te ha puesto Margarita, porque esta mañana hemos hecho la meditación del Festival de Béjar y está esta agua aquí dentro. Porque hemos hecho todas las garrafas, hemos comprado unas garrafas de agua y están todas bendecidas. No lo tires. No pasa nada. Es que eso es muy Sí, estamos... ¿No entra dentro de las casas la bendición de Buda? Claro. Claro, y en los corazones. Claro. Pues los cristales quizás son más... El Buda está en Paranirvana. Y el Paranirvana está aquí, está en todas partes. Y en los corazones aún más. El Paranirvana nos pensamos que está allí arriba, muy arriba. No, no, Paranirvana está aquí. La conciencia del Buda está ahora omnipresente en todo el ¿Por qué mundo. sacas los cristales fuera en el tejado? Que son más duros de recepción, de la percepción. Para Nirvana él está siempre, pero esta noche él ha estado aquí en cuerpo causal y ha dado su bendición en cuerpo causal, o sea, la Buddhi y Manas, en Buddhi y Manas. O sea que entonces esa bendición ha sido más palpable, más física, más alcanzable a nosotros. O sea, el Paranirvana no es omnipenetrante, es omnisciente, está presente por todas partes. Pero la bendición de hoy pues ha sido la mente superior y el Buddhi del Buda. Pero ella te pregunta por qué tú especialmente lo sacaste fuera del patio. Sí. Y no lo hiciste desde dentro de casa. Bueno, es Sí. donde más fácilmente se recibe esta bendición, en el exterior. Volviendo, ¿tú crees que el pueblo árabe es más o menos consciente de este sentido oculto de los cuentos o no se les dice a ellos tampoco? Bueno, pasa en los países árabes como aquí. Hay personas que tienen intuición y discernimiento y lo entienden. Y otras personas que saben mucho, tienen muchos estudios, pero no tienen esa intuición y ese discernimiento y no captan la profundidad ni nunca la podrán captar. Como en todas partes. Y el fanatismo y el radicalismo que estamos viendo entre los musulmanes, no nos tenemos que escandalizar en absoluto. Hace muy pocos años aquí, en nuestro país, estaba el radicalismo y el fanatismo. Lo teníamos aquí. Pero nos enseñaron muchas cosas la cultura árabe. Sí. Cuidado, muchas cosas de las que tenemos, el idioma, el ajedrez, muchas cosas de las que tenemos nos enseñaron ellos. Pero quiero decir que si en nuestro país nosotros hemos cambiado, hemos mejorado en algo, pues ellos también están en ese proceso. Y hay el sufismo, la escuela esotérica de los árabes es el sufismo. Es que incluso hoy en sufismo hay unos que están de puertas afuera y otros de puertas adentro. Como aquí, Actualmente los verdaderos sufís en el Islam están de puertas adentro. La escuela sufí de Barcelona no la conoces, no sabes eso. No los conozco. Muy bien. Muchísimas gracias. Minutos de silencio para